informativo. Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. Una buena tarde, Carlos. Una buena tarde a todos nuestros fieles televidentes, como siempre, con la señal del canal de las Américas. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Exclusivo NTN 24, el presidente interino de Venezuela ha hablado con nuestra directora Claudia Gurizati y nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, sobre la coyuntura actual, política y social que atraviesa Venezuela. En un revelador diálogo, el jefe de Estado encargado adelantó que regresará en los próximos días a Caracas. Agregó que no teme ser detenido por el régimen madurista y aseguró que si eso sucediera, hay un plan establecido y que los venezolanos y la comunidad internacional sabrán responder. Guaidó además ha dicho no sentir miedo ante las amenazas que hay en contra de su vida, la de su familia. Ha afirmado que el miedo es que sigan perdiendo vidas por culpa del desabastecimiento de alimentos y medicinas en su país. Insiste en regresar por Maiquetía y en caso de que lo haga, ¿de qué le sirve un Juan Guaidó preso a los venezolanos? Mira, un preso no le sirve a nadie. Un exilado en este momento, presidente, tampoco. Así que estamos en una zona de nuevo. Estamos en una zona inédita, estamos en una zona que no habíamos estado nunca, pero también estamos en una zona inédita de oportunidad y libertad. Y mi función y mi deber es estar en Caracas a pesar de los riesgos, a pesar de lo que eso implica. Y si eso pasa, Idania, tenemos a Idania, le tenemos a ti para levantar la voz, tenemos una ruta muy clara, de nuevo. Tiene que ver mucho con la dirección que estamos tomando y el orden que le vamos a dar a este proceso y la posibilidad de protección de nuestra gente, de nuestro futuro. Si eso pasa, hay instrucciones muy claras a nivel de movilización, a nivel de respaldo internacional, a nivel de acciones internacionales. Así que lo que no se pierde es la causa. Y estoy seguro que si eso pasa, el pueblo de Venezuela también sabrá responder de manera contundente ante eso. Esas amenazas que hicieron a la familia de mi esposa, directa e indirectamente, esa persecución que hacen en mi casa, que fueron ya funcionarios del FAE a amenazar a mi hija cuando estaba sola, apenas 21 meses, eso no nos genera miedo. Miedo a lo que tristemente sucedió ayer también en mi familia. El primer hermano de mi esposa, un bebé, un niño especial, ayer falleció, porque durante semanas no había tenido tratamiento, no había llegado a la medicina, y eso pasa todos los días en Caracas. Eso pasa todos los días en Venezuela, como hace 2 semanas en Anzoátegui, con niños con diarrea y vómito, que llegaron con diarrea, con vómito. Están deshidratados, pero por tener un cuadro severo de desnutrición no pudieron salvarlos. O sea, eso sí da miedo, que no crea el régimen de Maduro que ningún venezolano tiene un ápice de miedo en conquistar su democracia, porque no solamente lo fundamental. El presidente interino de Venezuela también ha denunciado que en su país ya hay una guerra. Afirmó que desde hace años viene adelantándose un genocidio silencioso. Presidente, cuando alguien levanta la voz y dice no queremos una guerra en Venezuela, yo lo oigo contando esta historia y las cientos de historias que nosotros manejamos a diario. Yo le pregunto, ¿es que acaso no hay una guerra en Venezuela? ¿Es que acaso no hay una política de exterminio de la población? Hay una frase que utilizó un diputado nuestro, que en Venezuela hay un genocidio silencioso. En Venezuela asesinan por acción y por omisión. También lo decía hace poco, ya existe. Cuando algunos países hablan de evitar un derramamiento de sangre, ya llegamos tarde, lamentablemente, porque ya existe en Venezuela, a través de la inseguridad, a través de la acción de un régimen asesino, a través de la omisión en este momento. Lo que estamos haciendo nosotros es preservar vidas y que todo ese sacrificio de tanta gente no sea en vano. Yo lo decía el 5 de enero. Si nos detenemos en este momento en Venezuela, habrá sido en vano. Si por el contrario insistimos, como lo vamos a hacer, como vamos a seguir, todo el sacrificio de años va a valer la democracia, la libertad y la prosperidad de nuestra gente. Sobre el uso de la fuerza, Juan Guaidó aseguró a nuestra directora Claudia Gurizati que todas las opciones siguen sobre la mesa. Yo quiero insistirle en si este apoyo de la comunidad internacional, que ha logrado un avance grande, porque lo ha logrado, sirve
descartando el uso de la fuerza, o usted de todas maneras va a insistir en que estén sobre la mesa todas las opciones, precisamente con el argumento de que en Venezuela ya hay un derramamiento de sangre? Todas las opciones están sobre la mesa, deben estar sobre la mesa. De nuevo, vamos a utilizar la mejor con la construcción de las capacidades que garantice la estabilidad, la gobernabilidad a menor costo social. Yo estoy seguro, es polémico, o sea, es polémico decir quién estaría a favor de la guerra. Nadie. O sea, eso evidentemente, incluso para los países que la han sufrido, saben lo costoso y lo dramático que es y lo que cuesta levantarse. Pero ya la guerra en parte existe contra la ciudadanía en Venezuela y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que cese la tragedia, para que cese el hambre, para que cese la usurpación, para construir y levantar muy rápido Venezuela. Venezuela tiene un potencial ilimitado de recuperación económica muy rápida, muy efectiva en el corto plazo. Tenemos planes país maravillosos que va a incluir a Colombia, que va a incluir a Brasil, que va a incluir a Estados Unidos, a los países del mundo, a los que quieren invertir en Venezuela. Eso es muy importante, así que lo vamos a lograr muy rápido. Contamos con la cooperación internacional, entendemos la preocupación de los países vecinos y ellos están viendo lo que está pasando y yo estoy seguro que vamos a contar con ellos para lograr el objetivo. El presidente interino Guaidó también aseguró que la próxima semana vienen anuncios nuevos para avanzar en el proceso de transición democrática en el país. Adelantó que serán medidas enfocadas a los empleados públicos del régimen. Se renovó la esperanza, es cierto. La comunidad internacional está alineada. Pero usted acaba de decir algo que es importante. Las armas siguen en manos de Maduro. ¿Qué hacer para que además esa esperanza no muera? Porque hay quien llama a los venezolanos inmediatistas, pero son más de 20 años. 20 años. Y la gente a cada impulso baja con la misma velocidad. Sí, nuestros procesos, y tú lo sabes, Dani, han sido aluvionales. Han sido de grandes movimientos de energía social, mares, o sea, de gente, olas impresionantes. Pasó en el 2014, pasó en el 2015, pasó en el 2017, pasa en el 2019. Hay unos elementos distintivos. No es ser inmediatista. Yo entiendo la frustración de nuestra gente, yo la siento, la comparto. Hemos cometido errores también durante mucho tiempo que hemos sabido reconocer para poder necesariamente avanzar. Lo que no puede pasar es que nos desanimemos. Lo que no puede pasar es que nos ganen por un elemento nuestro. El ánimo depende de nosotros. Ya sabemos que somos mayoría. Ya sabemos que nos respalda la comunidad internacional. Ya sabemos a qué nos enfrentamos. O sea, hay que ajustar algunos elementos entonces para prevenir que masacren gente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Continuar con la movilización social. Hay un mensaje importante que le vamos a dar los próximos días a los empleados públicos venezolanos. Ellos mantienen también secuestradas no solamente las armas, sino parte de la burocracia. Empleados públicos de Venezuela, atentos, que tenemos un mensaje muy importante para ustedes en los próximos días de acciones sociales, políticas y de rescate de esa burocracia necesaria para atender la emergencia. Vamos a continuar con la movilización. Los invitamos a ver la entrevista completa al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el programa La Noche de NTN 24 a las 6 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima, el mismo uso horario en la costa este de los Estados Unidos. Y mientras tanto, Nicolás Maduro amenaza a Juan Guaidó con la justicia madurista. En una entrevista en exclusiva con la cadena ABC, ha señalado que el presidente interino puede irse y volver a Venezuela, pero tendrá que ver la cara de la justicia porque se le había prohibido salir del país. Textualmente Maduro ha dicho, tiene que respetar las leyes. Maduro señaló que la reunión de Guaidó con el Grupo de Lima, el vicepresidente estadounidense Mike Pence, todo esto forma parte de la política para intentar establecer un gobierno paralelo en Venezuela. Y en entrevista exclusiva para NTN 24 y Noticias RCN, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, insistió en que tienen información creíble de amenazas a la vida del presidente interino Juan Guaidó. El ministro de Relaciones Exteriores colombiano ha responsabilizado a Nicolás Maduro de algo que pudiera sucederle al mandatario encargado o a su familia. Señor canciller Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, gracias por esta entrevista con NTN 24 y Noticias RCN. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Ministro, en primer lugar, ¿cuál es el tamaño, la magnitud de la amenaza que hay sobre la vida de Juan Guaidó y sobre su familia? Amenaza denunciada por usted en la tarde de ayer. ¿Cuál es el tamaño de esa amenaza? Según las informaciones que recibí directamente de los amenazados, la magnitud es seria y por eso resolvimos en el Grupo de Lima hacer la denuncia públicamente
además de responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acto de violencia que se ejerza contra el presidente Guaidó, contra su señora o contra sus familiares. Carlos Olmes Trujillo dijo además que ve a Nicolás Maduro debilitado y asustado. Lo comparó con el dictador panameño Manuel Noriega, que fue apartado del poder en 1989. Parece que Maduro sigue atornillado, aferrado, que actos como los del sábado no le significan mucha mella, sino que él sigue ahí, tosudo, pegado a ese poder. ¿Esa es la percepción suya? Todo lo contrario, yo no lo veo atornillado, yo lo que lo veo es debilitado, lo veo asustado, lo veo desconcertado. Lo veo como se veía Noriega en sus últimos días, bravucón y sin rumbo, gritando, simplemente gritando mientras la corriente histórica lo lleva y lo lleva y lo lleva hacia el pasado. Maduro es el pasado, Guaidó es el futuro. Maduro es la dictadura, Guaidó es la democracia y la libertad, y muy pronto tendrá que llegar el día en el que los venezolanos puedan elegir libremente el gobierno que deseen tener. Y el final de Maduro, que se retire, debe retirarse. Debe leer lo que son las corrientes de la historia y darse cuenta de que su posición ya quedó en el pasado. Son desgarradores los testimonios de los cientos de militares venezolanos que han decidido darle la espalda al régimen de Nicolás Maduro. Llegan luego a territorio colombiano con ese temor de morir por haber abandonado la dictadura. Así es, según cifras de Migración Colombia, 320 uniformados han huido en busca de comida, de salud y de tranquilidad. En la frontera colombo-venezolana está Carlos Arturo Albino con el reporte y el testimonio que ha recabado Carlos justamente en las últimas horas. Carlos, la reacción de estos uniformados venezolanos cuando se enteran que ya están en suelo colombiano, les embarga el miedo, pero a la vez sentimientos de emoción. Adelante con tu reporte. Ruth, Carlos Alberto, muy buenas tardes. 31 grados centígrados a esta hora en Cúcuta, norte de Santander. Estamos en el puente Francisco de Paula, Santander, donde continúa cerrado. Recordemos que Migración Colombia ha decidido extender esta medida por 24 horas más, es decir, por este martes. Y al fondo pueden ver cómo continúa, que pareciera un campo de guerra. Es el puente Francisco de Paula Santander. Al fondo, en territorio venezolano, continúan las mulas quemadas que llevaban la ayuda humanitaria. En las últimas horas, el director de Migración Colombia se ha pronunciado sobre este cierre. Ha dicho que va a continuar extendido por las próximas horas. Al momento, hemos recibido más de 320 hermanos venezolanos, militares de la Guardia Venezolana, que vienen huyendo de Venezuela a solicitar un apoyo en nuestro país. Es una cifra que viene creciendo. Hay diferentes tipologías. Algunos están llegando con uniforme, con armamento, otros llegan de civil, otros llegan con sus familias, otros llegan con menores de edad. Varias entidades del gobierno nacional venimos trabajando para atender eficientemente, rápidamente, cada uno de estos casos. Cada uno es particular, cada uno debe ser tratado, trabajado de manera individual para dar una respuesta. Muchos de ellos están solicitando refugio en nuestro país. Es todo un procedimiento. Estas personas no son desertores, son personas que huyen de su país básicamente por 3 criterios. El primero, por la presión que están ejerciendo los colectivos de venezolanos en ese país. Un segundo motivo, la falta de comida. No tienen comida y esto los hace también huir. Tercero, claramente la situación política, la presión efectiva que se está haciendo por parte de varios países para que este dictador salga de Venezuela y se restablezca la democracia en ese país. Posiblemente, amigos televidentes, los que ven al fondo tengan a lo mejor algunas ganas de cruzar el puente internacional Francisco de Paula Santander para ponerse el lado correcto de la historia. Pero los militares, quienes hemos entrevistado, aseguran que están amenazados, ellos y sus familiares, para que no lo hagan. Conocimos la historia de un sargento segundo de la Guardia Nacional, quien con temor cruzó las inhóspitas Crotrochas en el puente Simón Bolívar y llegó a territorio colombiano. ¿Cuál fue su reacción? En el siguiente informe les contamos.
Vamos, véngase, viejo, véngase. Corriendo desesperadamente llegó a Colombia el sargento segundo de la Guardia Venezolana, Rey Prieto. Tranquilo, está en territorio colombiano. Tranquilo. Cruzaba asustado por las inhóspitas trochas que comunican a Venezuela con Colombia. Aquí todavía estamos en el monte, salga ya. Cuando le dijimos que ya había logrado llegar a territorio seguro, se arrodilló y empezó a llorar. ¿Por qué está llorando ahorita? Por adorar a mi familia, mi mujer, mi hija. ¡Ayuda! Por todo y por la alegría de ya estar en territorio. Ya basta de tanto sufrimiento, basta ya de todo, basta de reprimir a la gente. Esas son las órdenes que nos dan, reprimir. El sargento sigue el camino con ayuda de un civil. Los militares. Este lo guió hasta Migración Colombia. El soldado le dice por qué le dio la espalda al régimen de Maduro. ¿Cuáles son esas órdenes que usted no quiere cumplir, sargento? Remitir contra el pueblo, trabajar al lado de esos colectivos que lo que hacen es matar a la gente allá. ¿Está trabajando? ¿Lo están obligando a trabajar con los colectivos? Sí. Mientras que nosotros dormimos en el piso, ellos duermen ahí. Ellos duermen en las camas y eso. Aún está cansado. Tuvo que correr para escapar de Venezuela y no ser agredido. Los venezolanos, al verlo llegar, lo aplauden. Alegre, feliz y contento. El sargento segundo de la Guardia Venezolana, Rey Prieto, aseguró que hace varias semanas había tomado la decisión de huir del régimen de Maduro. Cuando encontró la oportunidad, logró cruzar la frontera por el río Táchira. En la entrada de Migración Colombia, sintió más tranquilidad al ser escoltado por militares del ejército colombiano, quienes los resguardaron hasta un lugar seguro. El ejército los recibe. 1:19 de la tarde en hora venezolana, territorio venezolano, que es la imagen que tenía Alex Pedraza allí. Hay una imagen que nos llama la atención, es que hay civiles entre los policías que están allí custodiando el puente Francisco de Paula Santander. No entendemos, tienen un uniforme, todos parecidos, vestidos de civil, pero no conocemos qué hacen estos civiles allí custodiando el puente Francisco de Paula Santander, ya un poco, unos 150 metros desde la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela. Vamos a escuchar qué dicen acá las personas. ¿Qué dice usted, mi señor? Son puros presos disfrazados de policía. Vamos a escuchar lo que dice rápidamente. Me disculpa. Lo que pasa es que esos señores allá, como venezolanos y compatriotas nuestros, estamos claros y estamos entendidos que lo que han hecho ellos, por ejemplo, el gobierno de allá, es soltar una gran cantidad de presos que estaban confinados en condena de 25, 30 años, y los sacan a la calle, los arman, los protegen y entonces los ponen a matarnos unos contra otros. ¿Cómo sabe usted que son presos los que están allí? Porque son civiles. Son las informaciones, y si usted se mete en el internet, usted va a conseguir que la ministra Ile Varela, la de las prisiones, ha sido la mujer que le ha dado la libertad a toda esa gente para armarnos y para destruirlos. Bien, muchísimas gracias. Esta es la situación que se vive a esta hora en el puente Francisco de Paula Santander. Amigos televidentes, difícil, tensa la situación a esta hora en la zona de frontera. NTN 24 continúa informando minuto a minuto lo que está ocurriendo en este lugar. En la información, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Gracias, Carlos, por el reporte. Y NTN 24 ha registrado en exclusiva la llegada del periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. El reportero confirmó que fue expulsado del país luego de una entrevista que le resultó incómoda a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Así es, justamente como lo menciona, Jorge Ramos y todo su equipo periodístico abordaron un avión comercial. A esta hora ya van rumbo a la ciudad de Miami. NTN 24 en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano, que obtuvo las declaraciones del periodista mexicano en el aeropuerto. Adelante, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El periodista de Univisión, Jorge Ramos, y su equipo, cerca de las 9:30 de la mañana hora local, ingresó a migración en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para abordar un vuelo comercial en horas de mediodía directo a Estados Unidos. Sin embargo, en horas de la noche ya habían sido notificados que debían abandonar el país, que estaban siendo expulsados del territorio venezolano por orden de Nicolás Maduro. ¿Cuál fue la razón? Una entrevista incómoda que le estaba haciendo el periodista Jorge Ramos al líder del régimen venezolano. Al parecer se disgustó y, según relató Jorge Ramos, fue llevado a un cuarto, los equipos fueron confiscados y no se les devolvió el material de la entrevista. Veamos parte de sus declaraciones.
Custodiado por 2 camionetas de la Policía Política del Régimen, el periodista Jorge Ramos llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Nos expulsaron del país. Allí narró a NTN 24 los momentos de tensión que vivió junto a su equipo en el Palacio de Miraflores. Y nos quitaron, nos confiscaron las cámaras, nos confiscaron todo el equipo, nos pidieron los celulares y me expulsaron del Palacio de Miraflores, pero antes de salir me metieron en un cuarto junto con una productora, nos volvieron a pedir los celulares, nos negamos a hacerlo y en ese instante apagaron la luz del cuarto y por la fuerza nos quitaron el backpack, los celulares. En horas de la noche fue notificado que serían expulsados del país sin mayor explicación. La razón, una entrevista que a Nicolás Maduro no gustó. Una entrevista que ellos habían autorizado a través del ministro Jorge Rodríguez. La entrevista había durado cerca de 17 minutos, cuando después de hablar sobre la falta de democracia en el país, sobre las violaciones a los derechos humanos, los prisioneros políticos, la crisis humanitaria, le mostré un video a Nicolás Maduro de unos muchachos comiendo de un camión de basura. No le gustó, trató de terminar la entrevista y se levantó y se fue. Yo en ese momento le dije, eso es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. La vicepresidenta de Noticias de Univisión, María Martínez Guzmán, fue una de las afectadas. Indignada, relató cómo fue requisada a oscuras en el Palacio de Gobierno. Cuando nos quitaron nuestras mochilas, nos empezaron a quitar todo lo que estaba dentro, nos quitaron el celular, todo en la oscuridad. A mí me trajeron una señorita para que me pudiera tocar todo, me metieron las manos por dentro, me abrieron los pantalones la señorita. Me chequearon todo por si tenía algo escondido en algún lado, obviamente no lo tenía. A Jorge también le hicieron igual. Estando en Miraflores, Martínez dijo percatarse de que varios de los que rodeaban a Maduro eran cubanos. Que sí me di cuenta que alrededor del gobernante Maduro habían cubanos. Como cubana yo sé quién es cubano y sé quién tiene el acento cubano. Muchas veces alrededor de nosotros no quisieron hablar. A unos cuantos de ellos les dije, tú eres cubano, y se reían. Los periodistas de Univisión manifestaron sentirse robados. No nos han regresado los equipos y no nos han regresado la entrevista. Esa es nuestra entrevista, no es de ellos. Hasta el momento de ingresar a Migración, los equipos de cámara y celulares de los 6 trabajadores de la prensa no habían sido devueltos. Solo el celular del periodista Jorge Ramos, pero fue formateado. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, en lo que va de año se han registrado al menos 30 detenciones a periodistas. Información desde Caracas, Daniela Zambrano, NTN 24. Gracias, Daniela. Y sobre el mediodía, hora de Venezuela, despegó el vuelo 1483 de la aerolínea estadounidense American Airlines, en el que fue expulsado el periodista Jorge Ramos en compañía de su equipo de la cadena Univisión. La aeronave, que a esta hora vuela sobre el Caribe, despegó del Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 12:14 y se espera que aterrice en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, a las 2:14 de la tarde, hora local. Y por petición de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a debatir la crisis en Venezuela. En la sesión extraordinaria, los integrantes de este cuerpo diplomático van a recibir esta tarde un nuevo informe sobre la situación actual en el país sudamericano. Washington prevé denunciar los últimos incidentes en la frontera colombo-venezolana. Además, intentará que el Consejo llame a elecciones presidenciales libres y justas. En la sede del organismo en Nueva York está Alejandro Rincón y tiene el reporte. Alejandro, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El pulso por el poder en Venezuela regresa a la sede general de la Organización de Naciones Unidas. Hace exactamente un mes, el Consejo de Seguridad de la ONU, que está en el muro detrás de mí, debatía por primera vez la crisis venezolana. Y justo al cumplirse un mes de esta fecha, hoy, 26 de febrero, el ente rector de Naciones Unidas vuelve a discutir los últimos desarrollos de la crisis venezolana. Una vez más, por solicitud de los Estados Unidos, que ha convenido para este martes esta sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Una sesión que contará con la participación de la jefa de la Oficina para Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, quien entregará declaraciones al Consejo sobre la forma como la ONU ve y evalúa los últimos desarrollos que han tenido lugar en la crisis venezolana. NTN 24 ha tenido la oportunidad más temprano en la mañana de hoy de hablar directamente con el presidente del Consejo de Seguridad, quien en los siguientes términos nos contó la expectativa que tiene él hoy para la sesión sobre Venezuela. DiCarlo nos va a informar sobre la actual situación en Venezuela. Habrá intervenciones y de ahí ya veremos
que si hay que tomar decisión, pero hasta el momento no hay. Ustedes saben que también hay 2 resoluciones que andan circulando y que hasta ahora tampoco han sido tomadas decisiones al respecto. Entonces, creo que la reunión de hoy es únicamente para informar a los miembros del Consejo sobre la situación actual en Venezuela. En comentarios adicionales a NTN 24, el presidente del Consejo de Seguridad precisó que por el momento no se ha presentado a la presidencia del Consejo algún proyecto específico de resolución sobre la crisis venezolana, un elemento sumamente importante dado que en la trasescena de esta sesión Estados Unidos ha intentado ganar respaldo en el ente rector de Naciones Unidas para que éste tramite una resolución que llame de inmediato a elecciones presidenciales que sean libres, justas y creíbles, un propósito al cual se opone Rusia, el principal aliado de Nicolás Maduro en este organismo internacional, quien a su vez tiene su propio proyecto de resolución que, en oposición a lo que desea Washington, busca que el Consejo de Seguridad tramite una voz según la cual se evite el uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de los venezolanos. Pero de momento ninguno de estos 2 proyectos de resolución está previsto para ser considerado en la agenda de la sesión, de manera tal que al menos por ahora lo que se prevé transcurra en el transcurso de esta sesión sean nuevas declaraciones de los embajadores de preocupación o de lectura y de reacción a lo que sucede ahora mismo en territorio venezolano. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Alejandro, gracias por ese reporte que hicimos. Y todo está listo para la segunda cumbre entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los 2 mandatarios ya se encuentran en Hanoi, en la capital de Vietnam, donde se va a llevar a cabo este miércoles la reunión. Durante el encuentro se espera que se anuncien medidas más concretas sobre el desmantelamiento del arsenal nuclear de Pyongyang. Las autoridades de la nación anfitriona han dispuesto un amplio dispositivo de seguridad para resguardar a ambos líderes. Gesell Tobías, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene el informe desde el lugar de la noticia. Gesell. Efectivamente, muy buenas tardes para ustedes, Ruth y Carlos. Muy buenas noches, o mejor dicho, muy buena madrugada desde acá, desde Hanoi, la capital de Vietnam. Estamos a las 0:33 de la mañana y como tú muy bien lo decías, los 2 mandatarios ya se encuentran en territorio vietnamita para este segundo encuentro histórico entre estos 2 líderes. Como objetivo final está la desnuclearización de la península coreana, está el fin de la guerra entre las 2 Coreas, que comenzó, recordemos, en 1950 y que se ha mantenido al menos sin ninguna acción bélica desde 1953, pero que continúa activa, y también están las esperanzas de Pyongyang para que Estados Unidos pueda de alguna forma levantar al menos algunas sanciones que han sido impuestas a la economía norcoreana. No obstante, muchos analistas dudan de que todos estos objetivos puedan alcanzarse en esta segunda sesión entre estos 2 líderes mundiales, como ustedes pueden ver en este siguiente informe. El Air Force One aterrizó sobre las 8:54 de la noche, hora local, en el Aeropuerto Internacional de Hanoi. Instantes después de su arribo, el presidente estadounidense Donald Trump apareció saludando a la delegación anfitriona, liderada por el ministro de Exteriores Pham Binh Minh. Sin ofrecer declaraciones a la prensa, el republicano abordó la limusina presidencial conocida como la Bestia. Posteriormente se dirigió al hotel en donde estará hospedado durante la cumbre. Decenas de personas salieron a las calles con la bandera de los Estados Unidos para darle la bienvenida. La agenda de Trump en territorio vietnamita comenzará este miércoles con varias reuniones con las autoridades del país asiático. Entre tanto, una llamativa imagen del líder norcoreano fue captada por las cámaras en su última escala antes de llegar a Vietnam. En la grabación se aprecia a Kim fumando un cigarrillo en la estación ferroviaria de Nanning, en China. A su llegada a Hanoi fue trasladado en una limusina a la embajada de su país junto con los miembros de su delegación. La caravana circuló por las avenidas de la capital bajo la atenta mirada de cientos de curiosos agolpados tras las barreras dispuestas por las autoridades locales.
El primer encuentro entre Trump y Kim de esta nueva cumbre arrancará a última hora de la tarde de este miércoles con una cena de trabajo privada con el líder norcoreano. Las conversaciones tienen lugar 8 meses después de la histórica cumbre en Singapur, la primera entre un presidente en ejercicio de los Estados Unidos y un líder de Corea del Norte. Recordemos que la primera cumbre ocurrió en junio en Singapur, en junio pasado, estamos hablando de hace 8 meses. No obstante, no es casualidad que este segundo encuentro se realice en Vietnam, una nación que históricamente pasó de ser un enemigo aférrimo de Estados Unidos a convertirse en un principal socio y además aliado económico. Estados Unidos exporta aproximadamente $8.000 millones a Vietnam y este es el modelo que Estados Unidos quiere venderle al gobierno de Corea del Norte, que sin dejar por completo su estructura comunista pueden de todos modos ser socios de Estados Unidos. Regreso con ustedes a estudio, Carlos y Ruth. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se van a sentar mañana 27 de febrero en una nueva mesa de negociaciones. En el programa La Mañana de NTN 24, José Palé, uno de los integrantes de la mesa de negociación, aseguró que van a buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril del 2018. La liberación de los detenidos por protestar contra Ortega, reformas electorales y justicia van a ser los temas que planteará la oposición en los diálogos. Estamos dispuestos a sentarnos a partir del día de mañana. Hemos definido una agenda que recoge los sentimientos de la población nicaragüense, las expectativas en este diálogo, y que comprende 3 puntos. El primero, el de libertad. Un segundo gran tema, que es el tema de la democracia. Y por último, la justicia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos debate a esta hora una legislación para bloquear la emergencia nacional que ha declarado el presidente Donald Trump en la frontera sur. Esta iniciativa será sometida a votación. De obtener luz verde, va a pasar al Senado para que sea votada en los próximos 18 días. Desde el Congreso de los Estados Unidos, Carolina Valladares nos tiene el reporte. Carolina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el Congreso de los Estados Unidos hace minutos comenzó en la Cámara Baja esa discusión para saber si se pasa la resolución. Los demócratas tienen mayoría, por lo tanto va a pasar. Fue presentada por el representante por Texas, por Joaquín Castro. Él presentó esa iniciativa y fue apoyada inmediatamente por Nancy Pelosi, quien es la presidenta de la Cámara de Representantes. ¿Qué escenario se plantea ahora? Lo que quieren ellos, dijeron hace unas horas, no es una cuestión del muro, lo que quieren es básicamente proteger la Constitución y tampoco sentar un precedente. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Básicamente, tras 35 días de cierre de la Administración Federal, el cierre más largo de la historia de Estados Unidos, al final el presidente tuvo que firmar a regañadientes un presupuesto que no le convenía, que no contenía esos 5.700 millones de dólares por el muro. Por lo tanto, él ahora ha declarado la emergencia nacional para así poder conseguir fondos de otros departamentos de la Administración Federal. Si el presidente tiene éxito en hacer las cosas a su manera, seguro volverá a hacerlo. Lo intentará de nuevo, posiblemente en otros asuntos, como lo querrán hacer otros presidentes en el futuro. Es por ello que el Congreso debe defender y reclamar su papel controlando el Poder Ejecutivo. Esta resolución es crítica para el futuro de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una vez pasemos esta resolución, la enviaremos al Senado. Todos los miembros estaríamos delinquiendo de nuestros deberes si no resistimos, si no peleáramos para bloquear la declaratoria del presidente. No hacer lo propio significaría el abandono de nuestras responsabilidades y eso no va a pasar. La resolución se espera que sea votada entre las 2:15 de esta tarde. ¿Y qué escenario se va a abrir a partir de ahora? Pues bien, hay un plazo de 18 días para que la resolución vaya de la Cámara Baja hasta la Cámara Alta, hasta el Senado. Y hacen falta, un dato muy importante, 4 senadores republicanos para que esta iniciativa tenga luz verde en esa Cámara Alta. ¿Qué va a pasar? Por ahora ya hay 2 senadores republicanos que han dicho que van a apoyarla. Tienen 18 días los demócratas para convencer a otros 2 y así obtener esa luz verde. Eso sí, lo más seguro es que Donald Trump acabe vetando esta iniciativa.
No sé en qué sentido va a votar el Senado, pero lo más seguro es que obtengan el visto bueno de la Cámara de Representantes. Y yo personalmente votaré en contra. Creo que el presidente ha sido muy claro durante toda su campaña y mandato de que quiere proteger la frontera sur y que está determinado en hacerlo. Sus antecesores y el Congreso han fallado en este objetivo. Es lo que quiere lograr y lo apoyo para que podamos tener una significativa reforma migratoria. Tenemos ya el sistema de loterías, migración en cadena, el DACA, los Dreamers, y todo esto tiene que ser evaluado para proteger nuestras fronteras y no tener este problema otra vez en 3 o 5 años. Ya sabía el presidente Donald Trump la tormenta política que le iba a caer encima tras declarar esta emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos, y es que a los esfuerzos del Congreso, de la Cámara Baja de Representantes, liderados por los demócratas, hay que recordar que hace solamente una semana 16 estados de la Unión Americana presentaron una demanda ante un tribunal de San Francisco para así también frenar esta declaratoria de la emergencia nacional. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina, por ese reporte que hacemos.